Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Primera parte del capítulo. Capítulo 10. Expedición arqueológica del Instituto Histórico Lerk, Yoturba. Miko Haswell maldijo a voz en grito, disfrutando del eco en la cámara de piedra. Arrojó su herramienta, una anticuada paleta de duracero, pura arqueología tradicional, y también se deleitó con el ruido que hacía al rebotar en la piedra, un ruido seco y molesto, profundamente irritante para los compañeros que trabajaban cerca. ¿Cómo sabía? Ah, sí, compañeros, menuda broma. Haswell les sacaba 10 años a todos, los humanos al menos. No conocía ni le importaban demasiado los demás trabajadores del yacimiento, prefería que se mantuvieran al margen, sin incordiar a los humanos. Sí, seguía siendo investigador auxiliar, pero su trabajo era importante y complicado, y aquellas cosas llevaban tiempo, hasta el más tonto lo sabía. Por eso sus progresos académicos habían sido lentos, siendo generoso. Poquito a poco se puede llegar lejos. Era el lema que se repetía cada vez que veía estudiantes graduándose y la llegada de otros boquiabiertos, frescos e ignorantes del trabajo que él hacía. Poquito a poco se puede llegar muy lejos. Y sí, pensaba llegar lejos. Pensaba demostrárselo a todos, del primero al último, en particular Beaumont Kin. En serio, aquel tipo era bajito y tenía un aspecto gracioso. Hablaba con un acento que no sabía de dónde provenía, aunque no era un mundo del núcleo, eso seguro. Probablemente era de algún planeta de mala muerte, como Tatooine o Dantooine. Posiblemente había recibido alguna beca y cubría alguna cuota para dar buena imagen al Instituto Histórico Lerk, algo que le sirviera de publicidad, pero Miko Haswell sabía muy bien que lo único importante era el talento, que él tenía, en abundancia. No sabía por qué lo habían asignado a aquella excavación. El profesor Arclarka era un idiota. ¿Cómo podían permitir que un Hupalú entrase en el instituto? Mucho menos darle empleo. Una cátedra de profesor, nada menos. Otra cuota, probablemente. Otra casilla cubierta, otra ronda de aplausos y un trago de algún licor extraordinariamente caro en la oficina del canciller. Sin embargo, la realidad era que el yacimiento era un fracaso y no necesitaba su amplia experiencia y sus conocimientos para entenderlo. Yoturba no tenía el menor interés. Las ruinas no tenían el menor interés. Sí, era un gran yacimiento, pero no habían encontrado nada. Se sentó sobre la pared que tenía detrás y se limpió la frente. La estancia que le habían asignado era un edificio parcialmente derruido, una de las pocas estructuras grandes con partes intactas, ya que la mitad del techo abovedado seguía en su sitio. Como mínimo, era una de las excavaciones más prometedoras de todo el yacimiento, y Miko había trabajado en su zanja minuciosamente, teniendo mucho tiempo para pensar. Porque Miko Haswell no era ningún aficionado, conocía el trabajo sobre el terreno. Lo conocía muchísimo mejor que la mayoría de sus compañeros en aquella triste expedición. Mientras los demás se arrodillaban en el suelo, rebuscaban entre la tierra y se maravillaban con cada piedra que descubrían, cargando las bandejas de sus droides excavadores de escombros sin ningún valor, él iba a encontrar algo bueno, algo importante. Lo encontraría y todos deberían reconocerlo y felicitarlo por su trabajo, Arclarka incluido, Beaumont Kin incluido. Estiró el cuello y se preparó para volver al trabajo. Miró hacia abajo y alrededor, buscando encontrar la paleta. Tras unos segundos vio un destello del duracero plateado asomando tras un bloque curvado de piedra grisácea. Fue hasta allí, se arrodilló y alargó la mano para recoger la herramienta, pero se detuvo. Giró sobre sí mismo en el suelo, examinando la parte abierta de la pared que sostenía lo que quedaba del techo, con el resto del yacimiento extendiéndose detrás hacia su campamento. Alguien se había movido a su espalda, había sentido un leve hormigueo en la nuca. Estaba seguro. Sí, muy bien, dijo, y frunció el ceño. Vio 4 estudiantes trabajando cerca, al otro lado del muro, con 2 droides excavadores flotando al lado, uno con la bandeja repleta de hallazgos.
Ninguno de ellos, ni droides ni humanos, le prestaba atención a pesar de su arrebato. Típico. Entonces, ¿alguien le estaba gastando una broma? Alguien se había acercado sigilosamente a su espalda. ¡Qué infantil! Y entonces, Miko dio media vuelta. La voz, aquel susurro, le había llegado desde delante, lo que era imposible porque estaba de rodillas ante una gran piedra gris curvada y no podía haber absolutamente nadie más allí. Miko, 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 Miko. Recuperó la voz. ¿Hola? Sonó mucho más débil de lo que esperaba, pero los susurros de su nombre se detuvieron. La sala estaba en silencio. No podía oír a los de fuera que seguían con su ardua tarea, ni el zumbido de los droides excavadores con sus graves y regulares tonos electrónicos. Todo eso había desaparecido. El silencio que lo envolvía era tan total, tan absoluto, que se sentía como envuelto por algo acolchado, listo para meterlo en una caja, otra reliquia recuperada en unas ruinas olvidadas de un planeta anodino en los confines del borde medio. Y estaba oscureciendo. Alargó las manos y las agitó en el aire cuando la luz pareció disminuir, como un anochecer repentino, o como una sombra que eclipsaba el sol y cubría el paisaje con un manto de oscuridad. Entonces lo vio. En el suelo, junto a la paleta plateada, había tierra levantada, revelando algo. Algo brillante, algo rojo, algo que brillaba con luz propia en aquella penumbra envolvente y repentina. Echó mano al objeto. Lo había logrado, había encontrado algo mejor que los demás, algo importante, algo valioso. Un tesoro y Miko, 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 Miko. Era todo suyo. Su descubrimiento, su trabajo, su Miko, 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 Miko. Fama y fortuna, y eso era todo, y Miko, 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 Miko. Recogió el objeto. Era frío y cálido a la vez, entumeciendo y quemándole los dedos al levantar la reliquia del suelo. La miró. Era un cristal o parte de un cristal. Una esquirla grande de múltiples lados, era de color rojo intenso. Una punta era una corona hexagonal perfecta, la otra estaba rota y abierta. Miko lo miró con los ojos entornados, la luz parecía reflejarse desde algún punto desconocido, intensa y deslumbrante. Entre líneas moradas aparecidas en su visión, pudo detectar varios pedazos más de cristal en el suelo, como si uno grande se hubiese hecho pedazos con el derrumbe del techo de aquella estancia, muchos siglos atrás. Y Miko, 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 Miko lo había encontrado. Había sido él. Era suyo. Nadie más lo tendría. Nadie más sabría siquiera nada de aquello. Todavía no. No hasta que Miko, 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 Miko estuviera preparado. Él lo había encontrado, y aquello lo había encontrado a él. ¿Qué es eso? Aún de rodillas, Miko se sobresaltó, como si aquella nueva voz le hubiera dado una fuerte descarga eléctrica. Volvió la cabeza, obligándose a apartar los ojos del cristal para ver quién osaba visitar su zona e interrumpir su trabajo. Pero no quería. Quería mirar el cristal, estudiarlo, imaginar las posibilidades. ¿Cómo se atrevía aquel intruso a interrumpir su trabajo y arruinarle aquel momento? Giró el cuello, esbozando una mueca, y por fin vio al intruso. Era un joven, con un pelo absurdamente voluminoso y muy poco práctico para el trabajo de campo. Aunque de eso se trataba, ¿no? Aquellos muchachos no se lo tomaban en serio, no conocían su trabajo, no como él. Sabía más de arqueología y excavaciones que todos los demás juntos. «Fuera», gruñó. Por un instante el joven pareció sorprendido. Después su expresión cambió, frunció el ceño y sacudió su mata de pelo. «Oh, lo que tú digas, Miko. Pensaba que habías tenido un accidente o algo así». Levantó una mano y la agitó desdeñosamente. «La próxima vez no me tomaré tantas molestias. Y nadie lo hará, créeme». Se volvió para marcharse. Su cuerpo esbelto quedó silueteado sobre el cielo del fondo. Miko Haswell parpadeó por la luz, aunque era apagada, plana, gris, una luz mortecina, no como la roja que rotaba en el cristal que había encontrado, su tesoro. El cristal que Miko, 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 Miko. Le hablaba que lo conocía, que le decía lo que debía, Miko, 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 hacer, que le daba poder para hacerlo y solo tenía que... El joven se quedó petrificado y su silueta tembló un poco. Miko se levantó torpemente, sujetando la esquirla de cristal en una mano tan fuerte que tenía los nudillos blancos, con la otra extendida hacia el estudiante. Se llamaba Kirsch, y lo agarró, aunque no lo tenía al alcance, fijando dónde estaba, controlando todos los músculos de su joven y fuerte cuerpo. «¿Te he dicho que pudieras marcharte?» La voz de Miko fue un susurro áspero y rasposo en su cabeza, como la del cristal, como si no hablase él, sino que estuviera recitando las palabras que éste le sugería. Se le nubló la visión, estrechándose en forma de túnel.
Sin embargo, a pesar de todo, veía con una claridad que no había experimentado jamás. Dio un paso adelante, flexionó los dedos de su mano extendida y giró la muñeca. Keir se dio la vuelta para mirarlo, con los hombros subidos y de puntillas, con el peso volcado hacia adelante, como si Miko fuera quien lo mantenía en pie. Este se preguntó si podría levantarlo con solo pensarlo. Cuando lo intentó, Keir se elevó unos centímetros del suelo. Miko quedó boquiabierto. ¿Qué era aquello que sentía exactamente? Control. Eso era. Para variar, se sentía fuerte, incluso poderoso. No sabía bien qué hacía. Una parte de su mente le gritaba que aquello no estaba pasando, que no podía estar pasando, que no era posible, pero se sentía bien. El joven estudiante abría los ojos como platos, tan sorprendido como él. Tenía la boca abierta y el pecho agitado, como si le faltase el aire. Y le faltaba porque Miko controlaba hasta el último músculo de su cuerpo, incluidos que le permitían respirar. Entonces sintió otra cosa, una calidez, algo reconfortante, como si alguien se sintiera satisfecho porque lo estaba haciendo bien. Quería darse la vuelta y mirar la presencia que notaba junto a su hombro, aquella fuerza que lo guiaba, que levantó su mano y la cerró en un puño, que le susurraba al oído, cercana y personal, aprobando sus actos. El mundo seguía oscureciéndose. Ante él, Keir jadeaba, falto de aliento y sujeto en el aire por la fuerza invisible. Miko lo miró fijamente, pero se estaba diluyendo. Todo se estaba diluyendo y entonces, un destello de luz, después otro y otro más. Un staccato de rayos en un cielo oscuro cargado de nubes, una tormenta sobre un paisaje tan viejo, seco y muerto que Miko pudo sentir que le tensaba la piel, se le secaba la boca, llenándose de gusto a ceniza, se le llenaban los ojos del polvo negro que volaba y se arremolinaba a su alrededor. Los rayos centelleaban y caían en el duro terreno, y estaba allí. No en el edificio medio de ruido, ni en Yoturba, sino en aquel lugar, aquel paisaje inhóspito e infernal, una llanura de basalto resquebrajado que se extendía en todas direcciones, tan amplia que producía claustrofobia, una cárcel a campo abierto de la que era imposible escapar. Brilló otro rayo. En el horizonte una forma, una estructura inmensa y sombría se alzaba hasta las nubes negras, con bordes de un azul eléctrico e intenso. Miko no sabía si era real o solo fruto de los constantes destellos de los rayos. ¿Y aquel edificio? ¿Era un edificio? ¿Una pirámide? No, ¿un zigurat? ¿Un templo? ¿Una ciudadela? Antiguo, espantoso y de precisión matemática, parecía flotar sobre la superficie condenada de aquel mundo negro. Entonces la sintió, la presencia a su espalda, susurrándole al oído, empujándolo hacia el edificio. Pero no quería. No quería estar allí, ni siquiera sabía dónde estaba. Estaba en Yoturba, en el estúpido yacimiento, dentro de un edificio medio de ruido, el único lugar donde podían albergar la esperanza de encontrar algo interesante. Levantó una mano, miró hacia abajo, abrió el puño y vio la esquirla de cristal brillando con luz propia, con su escarlata intenso como único color en el universo de Miko Haswell y Miko. Abrió la boca, inhaló una bocanada de aire cargado de polvo y gritó. Luke se volvió al oír el grito, examinando el yacimiento, fijándose en cada trabajador y cada droide, y vio. ¿Qué pasa? Tenía a Lord al lado, con una mano cordial apoyada en su hombro, otra vez. Luke entornó los ojos y miró a su viejo amigo. ¿No lo has oído? Lord frunció el ceño. ¿El qué? Preguntó. Se miraron a los ojos, y Luke supo al instante que en el tono de Lord Santeca no había ningún juicio, solo preocupación. Si Luke había sentido u oído algo, tenía motivos para preocuparse. Luke se volvió hacia el yacimiento. No estoy seguro. Me ha parecido oír algo. Lord apartó la mano de su hombro y caminó en círculo. Beaumont, el profesor Arclarca y T. Mary seguían enfrascados en una conversación junto al gran droide. En el yacimiento, los trabajadores continuaban con sus tareas. Lord se volvió y miró a Luke. ¿Has sentido que hay algo más? Más que el holocrón. Luke suspiró. Hay algo raro, eso seguro. Es solo que no sé el qué. En ese momento alguien gritó, y esta vez fue un sonido muy real. Luke y Lord lo oyeron, como todos en el yacimiento, obligándolos a detenerse y volverse, prácticamente al unísono, hacia su origen. Al fondo del yacimiento, los edificios en ruinas estaban mejor conservados, el mayor de los cuales con una cúpula baja con la mitad aún intacta. Mientras lo miraba, Luke vio que salía algo volando por un lado del edificio y se horrorizó al entender que era una persona arrojada con mucha fuerza. Corrió por las pasarelas de tablones que unían las zanjas arqueológicas.
Mientras corría, se volvió levemente para indicarle a Lor que no lo siguiera. «Quédate con los demás. Evacúa el yacimiento». Oyó un estruendo más adelante y se detuvo. Un hombre salió corriendo del edificio abovedado. Iba doblegado y tenía un equilibrio precario. Llegó torpemente hasta las mesas de caballetes que había fuera, hizo caer las herramientas de la primera y derribó la segunda entera. Mientras Luke observaba, el hombre se inclinó sobre la mesa aún en pie, jadeando y con los ojos cerrados. Después, echó la cabeza hacia atrás, gritó y la volcó con ambas manos. De repente, el droide excavador más cercano voló hacia allí, desplegando toda la gama de brazos manipuladores de su cuerpo hexagonal, preparado para limpiar las herramientas y gorjeando furibundamente en sus graves tonos binarios, claramente molesto por aquel desorden. Al acercarse, el hombre se incorporó y alargó una mano, sin abrir los ojos. El droide estaba a 2 metros, pero se detuvo en el aire y empezó a rotar sobre sí mismo, cada vez más deprisa, hasta que la fuerza centrífuga lo elevó y le arrancó los brazos. Se produjo una explosión y una nube de humo brotó del interior del droide, que se inclinó bruscamente hacia un lado, aunque seguía flotando en el aire. Su rotación se ralentizó hasta que paró. Después quedó en una deriva oblicua que lo terminó estrellando contra el suelo, a poca distancia. Entonces Luke tuvo claro que debía estar en aquel planeta. Esa sensación no había dejado de crecer desde que habían despegado de Ossus. Se lo había ocultado a Lord, reacio quizá a reconocer que podía deberse a sus visiones en la fuerza, más que un verdadero presentimiento, una proyección de la sensación de Luke cuando su amigo lo invitó a visitar aquel yacimiento arqueológico insignificante. En todo caso, visión de la fuerza, presentimiento o mera coincidencia, Luke había acertado al viajar hasta allí. Casi como si le hubiera dado pie, el hombre se enderezó y se giró para mirarlo, aunque seguía con los ojos cerrados. Luke se humedeció los labios y se preparó. No sabía bien a qué se enfrentaba. Tenía alguna teoría, sí, incluso temores, pero nada de eso importaba ahora. Tampoco sabía lo fuerte que era aquel hombre. Iba vestido como los demás, el estilo desenfadado de los mundos del núcleo bajo una bata de trabajo más práctica y repleta de bolsillos, con un cinturón de herramientas colgando holgadamente de su cadera como todos los arqueólogos. Parecía mayor que la mayoría de los humanos del yacimiento. Quizá fuese un investigador, no un estudiante. Luke se proyectó en la fuerza. No le quería hacer daño, pero tampoco quería que aquel hombre hiciera daño a nadie, ni a sí mismo. Entornó los ojos para concentrarse. Abrió y estiró la mano orgánica, poniendo la palma sobre el muslo. Quería inmovilizar al hombre, convencerlo delicadamente con la fuerza. El hombre se puso rígido, atrapado por unas garras invisibles. Se produjo un destello, otro y otro más, y Yoturba, el mundo que rodeaba a Luke y el joven en apuros, desapareció, reemplazado por un desierto negro de roca negra agrietada con un cielo oscuro repleto de nubes que se alzaban como volutas de humo, iluminadas por furiosos e incontables rayos. Era el mundo de las pesadillas de Luke. Volvía a estar dentro de una visión, pero esta vez no estaba solo. El arqueólogo seguía atrapado en la fuerza. «¿Quién eres?», preguntó Luke, pero su voz no parecía viajar por el aire. No importaba. El hombre lo oyó y giró bruscamente la cabeza, con los ojos aún cerrados. Gruñó un sonido reptiliano que reveló unos dientes no humanos, sino hileras de colmillos afiladísimos. Se lanzó sobre Luke, liberándose de la fuerza y saltando de una manera que Luke sabía que era inaccesible a ningún humano sin cierta ayuda. Luke reaccionó en el acto. Levantó la mano con la palma aún plana y los dedos extendidos, listo para recibir al atacante. Lo notó de inmediato, su dominio de la fuerza topando con algo análogo pero opuesto, suave pero bastante firme, como la resistencia de 2 polos de un fuerte imán al acercarse. Brilló un rayo con tanta intensidad que incluso Luke cerró los ojos. Cuando los abrió, volvía a estar en Yoturba. Alrededor, los trabajadores del Instituto Histórico Lert mantenían una distancia prudencial, todos mirándolo. Por el rabillo del ojo, pudo ver 3 arqueólogos arrodillados junto al magullado cuerpo del operario que había salido despedido del edificio. Uno de ellos era una mujer con brazal verde de médico de campaña que abría un Medipack. Luke volvió a mirar adelante, con los brazos aún extendidos. El hombre estaba paralizado en el aire, atrapado ahora más firmemente en la fuerza. Forcejeaba, escupía y gruñía, pero aquella presencia maligna y misteriosa que Luke había sentido se empezaba a diluir.
Luke, ¿estás bien? Lord Santeca llegó hasta Luke. Miró su brazo y al arqueólogo suspendido en el aire. Abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpió una serie de graznidos sonoros y agitados, acompañados del castañeteo del pico del profesor Arclarca. ¿Qué significa esto, Croak? ¡Croak! El profesor Upalu, más enfadado que confundido o asustado, se acercó al arqueólogo. Sacó sus gafas de la cadena que llevaba en el cuello y se las colocó sobre la punta del pico para mirarlo. Haswell, ¿verdad? ¿Qué demonios está haciendo, Croak? Arclarca señaló las mesas volcadas. Este comportamiento es inaceptable en mi expedición. Abriremos una investigación en cuanto volvamos a Hosnian Prain. Oh, sí, créame, esto no quedará así. Haswell no contestó y Arclarca miró a Luke. Le hizo un gesto con el ala, completamente indiferente a la demostración de poder del Jedi. ¿Qué? ¿Piensa retenerlo así todo el día? Haswell volvió a gruñir, obligando a Luke a ajustar su sujeción y apretar un poco más mentalmente. Aunque parecía relativamente simple, de hecho era una tarea complicada. Así era el manantial de energía del que bebía Luke. Un leve descenso en su concentración podía matar a aquel hombre. A veces, tener poder era tener demasiado. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.